Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver hipertensión. Vamos a comenzar con tratamiento, ¿ya? A ver, esta pregunta. Dice, diabético de 72 años que acude a urgencias por presentar un gran angioedema orolingual. Angioedema. No antecedentes de alergias previas, en tratamiento con metformina, simvastatina, enalapril, tiroxina y levodopa. Bueno, acá de los tratamientos antihipertensivos, enalapril. ¿Cuál es el fármaco que con mayor posibilidad sería el causante del cuadro clínico? Bueno, ya sabemos todos que el enalapril tiene efectos adversos que básicamente son la angioedema, que da en el 1% de casos, y la tos, que da en el 14 a 15% de casos, ¿no? Entonces, te lleva la pregunta a conocer un poquito acerca de los efectos adversos de este fármaco. Para esto, vamos a definir primero el tratamiento. Yo sé que cuando uno entra a la hipertensión dice, doctor, dime la etiología del canón. Acá es active con pregunta. Entonces, nos están diciendo, es una pregunta que ha venido hace poco, nos están hablando de los efectos adversos del fármaco. Entonces, puntual. Para dar tratamiento, actualmente en la hipertensión, ¿ok? Luego ya haremos pregunta de definición probablemente. Entonces, en el caso del tratamiento de la hipertensión, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que actualmente se manejan fármacos duales. Duales significa que va a haber una mezcla de dos fármacos como mínimo. Es un dual, ¿sí? Y en algunos se va a hacer como monoterapia. O sea, solamente un fármaco. ¿En quiénes se prefiere solamente un fármaco? En los pacientes que son muy ancianitos, los pacientes mayores y son frágiles, y también en los pacientes que tienen baja morbilidad, o sea, más jóvenes o son hipertensos de grado 1, que tienen bastante el riesgo bajo, o sea, o aparentemente recién diagnosticados, jovencitos, ¿ok? Son los dos casos. Después, todos los otros que tú conozcas, generalmente vamos a usar fármacos duales, que una sola pastilla tenga una mezcla de algunos fármacos. ¿Qué fármacos se utilizan en la hipertensión arterial? Acuérdate de CATI. Acuérdate de CATI. Es una forma, digamos, de poder recordar los fármacos antihipertensivos que más vamos a utilizar. Son los fármacos de primera línea. Primera línea significa que van a ser los que van a combatir adelante, van a dar la cara, van a sacarse el ancho por ti. Después habrán otros fármacos que serán de segunda línea, ¿sí? Pero son fármacos de primera línea. Entonces ahora yo te voy a poner acá los fármacos que se utilizan en qué casos. Mira, acá te voy a poner, para que lo tengas así recontra presente. Fármaco de primera línea por esto, señor. Por ejemplo, los IECAS. ¿Cuándo voy a usar IECAS solito? Voy a usar IECAS solito cuando el paciente me ponga que tiene cardiopatía isquémica y es hipertenso. Va. O sea, coronario con hipertensión, IECAS. Si me ponen que el paciente tiene un accidente cerebrovascular, es un accidente vascular cerebral, desde un TI hasta un ACV, cualquiera, definitivamente, entonces voy a usar IECAS. Si me dicen que el paciente es diabético y me dicen que utilice un fármaco, entonces voy a usar IECAS. O sea, los IECAS son los fármacos que primero vamos a utilizar, que vamos a poner como opciones, que vamos a ponernos metas, que vamos a decir que vamos a lograr esto y que el otro y el otro. Entonces va a ser fundamental que ustedes recuerden este detalle, ¿ok? Dato muy importante. Luego tenemos las tiazidas. Las tiazidas generalmente no son fármacos de primera línea, ¿ok? No son fármacos así nomás en cualquier patología. Pero en dos grupos de pacientes se les podría elegir como un fármaco que podría entrar en primera línea, ¿no? Que es básicamente los pacientes que tienen osteoporosis, que es muy importante. Entonces, dentro de los tiazídicos vamos a encontrar los pacientes que tienen osteoporosis, ¿ok? Osteoporosis, y algún día te hago una pregunta, esas yucasas, porque siempre puede haber, ¿no? Oye, paciente con osteoporosis, ¿qué le podríamos dar, no? Esa es una opción. Y la otra opción son pacientes que tengan accidentes cerebrovasculares. Alguna vez habrá venido esa posibilidad, ¿no? En el pasado, te digo, pero hoy bien raro que te pregunten esto, ¿ok? Dentro también de los IECAS te podría agregar uno, que son los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermos renales crónicos también estarían dentro del uso de los IECAS. Aquí nomás ya, tú ya respondes casi el 80% de preguntas de qué le daría a cada enfermo con hipertensión, ¿ok? Que serían los de primera línea, ¿sí? Importante. Te separo, siempre tú vas a ver que la gente te dice, dale IECA o ARA2, ¿no? Pero hay preguntas que han venido en el mundo con respecto a cuándo inicio ARA2 de inicio sin haber usado IECA. Porque normalmente que el paciente tiene tos o angioedema, que está consumiendo IECA
y como tiene tos, dale ARA-2, te dice. Pero hay casos donde no necesitas usar IECA antes para usar el ARA-2. ¿Podrías utilizarlo? Sí. ¿En qué casos? En pacientes que tengan gota o pacientes que tengan asma. En pacientes gotosos o asmáticos se prefiere utilizar ARA-2 de inicio. Así de sencillo. ¿Ok? Y los pacientes que son ancianos, por ejemplo, se puede utilizar los calcio antagonistas. ¿En qué pacientes? En los que tienen presión sistólica aislada. ¿Qué cosa es presión sistólica aislada? Es el paciente que tiene una presión arterial sistólica mayor de 140, pero tiene una presión arterial diastólica menor de 90. ¿Ok? Estos pacientes de aquí se le puede considerar como presión sistólica aislada. Entonces, estas son las preguntas que van a venir, chicos, para ustedes. ¿Cuándo utilizo qué fármaco? ¿En qué grupo de enfermedades? Eso te lo he hecho así, no está ni siquiera, no está así en las guías, ¿ok? En la guía se lo tienen, pero con mezclado todo. Te lo pongo ahí para que lo puedas definir. ¿Y por qué puse CATI? Por los IECAS, por las tiacidas, por los ARA-2, por los calcio antagonistas. Te das cuenta que viene de atrás para adelante el secreto para que puedas responder. Son fármacos de primera línea. Los fármacos de segunda línea se utilizan dentro de ciertas características de algunas patologías, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, los beta bloqueantes también van a poder ser fármacos que disminuyen la presión arterial, correcto, pero no son fármacos antihipertensivos por excelencia. Pues, nadie lo usa, nadie dice, yo uso carvedilol para mi presión arterial o metoprolol. No, pues estás usándolo porque tienes un problema cardíaco, te están dando, una cardiopatía isquémica te están dando, pero aparte tiene un efecto antihipertensivo. O sea, es otra cosa, ¿sí? Eso es lo importante que quiero que ustedes recuerden, ¿ok? Doctor, le están dando furosemida a mi tía. La furosemida te baja claro, la furosemida te baja la presión arterial también, lógico, porque está haciéndote una diuresis, ¿sí? Ah, sí, pero doctor, entonces ¿estaré apoyando en algo? Estás apoyando en algo. Doctor, a mi primo le están dando espironolactona. La espironolactona también es un fármaco antihipertensivo, ¿ok? Se usa mucho en el hiperaldosteronismo y también en la hipertensión arterial refractaria. Pero no es un fármaco de primera línea, hermano. Lo estás usando por otro motivo. Hoy sí, no. Doctor, el alisquirén, antiguamente el alisquirén, que es el fármaco que bloquea la renina, preguntó hace 5 o 6 años, solo la renina. Se pensó cuando se creó en las guías de que iba a ser la panacea, que venía a reventarle la cana a las IECAS, a los ARA-2, pero al final no lo superó, independientemente no lo llega a superar. Entonces, así que queda también como un fármaco ahí, ¿no? Doctor, los bloqueadores alfa-1, por ejemplo, importante en el tratamiento del feocromocitoma, de la hipertrofia prostática benigna, también son de segunda línea, porque son para ciertas cosas en particular. Doctor, los agonistas alfa-2, por ejemplo, en el tratamiento resistente, los metildopa, para el tratamiento de fármacos resistentes, como hipertensión resistente, los renales, podría estar metido ahí. Doctor, la hidralacina que lo utilizan las embarazadas, la hidralacina también es un fármaco de segunda línea. Entonces, esto, ¿por qué te lo menciono? Porque es muy común que muchos de ustedes crean que usamos estos fármacos como de entrada. No, son cosas muy particulares, por eso que se llaman de segunda línea. Los fármacos de primera línea son lo que ustedes les preguntan en los exámenes y los hace dudar. Y ya sabes, a ver, pregunta, de los 4, ¿quién tiene más indicaciones? A ver, así nomás, de los 4 que te he puesto en yecas, hacia el ojo nomás, ¿quién tiene más indicaciones? Al ojo. Claro, pues. ¿Y por qué crees que te preguntan más yecas? Porque tiene más indicaciones, hermano. ¿Dónde hay más? Hay infartados, cerebrovasculares, diabéticos y renales. Ahí está, pues. Por eso que marcas yeca en todo. Ah, sí, no, doctor. Claro, y la otra posibilidad, el ARA-2. Y yo te decía, no te han preguntado, esto no han preguntado, son preguntas yuca. Esto que te acabo de poner para tiacida solo en esos casos, ARA-2, eso nunca te han preguntado. Pero ¿qué pasaría si un día te pregunta? Dice, paciente con gota, ¿qué fármaco le podrías dar de inicio? Ah, y tú marcas ARA-2 y la clave. Primer puesto nacional. O sea, a eso voy, que dominar las cosas que nunca han preguntado, pero que debes saber, porque en la práctica lo debes saber, porque es lo más frecuente de lo que debes saber. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña muchísimo, nos enseña demasiado. Nos enseña demasiado. Entonces, acá, con respecto, si tú dices, no, oye, doctor, entonces yo tengo que dominar estos fármacos, ¿me puede venir? Claro que sí, claro que sí. Los IECAS, ¿qué problemas te hacen más? Mira, los IECAS te hacen tos y angioedema. Puntual.
La tiacidas. Acá te lo voy a poner. Las tiacidas. Aumenta el GLU. ¿Qué es eso? Aumenta la glucosa, aumenta los lípidos, aumenta el ácido úrico. ¿Ah? Los ARA2 te pueden dar mareos. Los calcio antagonistas. Edema maleolar. O sea, edema de miembros inferiores. ¿Ok? Me preguntan, doctor, en tiacidas, también esa se ve como yecas. La pregunta, el mío. Normalmente, cuando tienes un accidente cerebrovascular, dan fármacos donde mezclas un poco de tiacida y un poco de yecas, que se llaman los duales. ¿Te acuerdas que te dije que a todos le damos duales, excepto si eres grado 1 con nivel riesgo bajo o eres un mayor frágil? Imagínate que tú tienes un ACV y hay fármacos que son duales que van con yecas y con tiacida. Sería para ese caso en excepcional. ¿Sí? Con eso ya rompes esquemas, por ejemplo, y con eso sabes que tu paciente está mucho mejor tratado que solamente un yeca o una tiacida. ¿Correcto? Doctor, los yecas se pueden usar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica. En realidad, se pueden, una vez que, ¿qué cosa es enfermedad renal crónica? Es cuando la depuración es menor de 60 por más de 3 meses. Entonces, yo puedo utilizarlo con depuración de 59, 58, 57, 56, todo lo que tú quieras. Depuración, por ejemplo, de 25, de 24, de 23, que sí, doctor, sí, le puedo usar. ¿Cuál es el problema? La pregunta es muy buena, ¿por qué? ¿Qué pasa con los pacientes que hacen una insuficiencia renal aguda? Los pacientes que hacen insuficiencia renal aguda, automáticamente se les tiene que suspender yecas. ¿Por qué? Porque los yecas, ¿qué cosa también hacen? Elevan el potasio. Entonces, todo paciente que hace insuficiencia renal aguda se suspenden 2 fármacos, los yecas y los AINES. ¿Por qué? Porque elevan el potasio, básicamente por eso. Entonces, en una insuficiencia renal aguda, que me pongan una pregunta de examen, en vez de yecas, ¿qué le podría dar a mi paciente? Calcio antagonista. Calcio antagonista. ¿Ok? Calcio antagonista. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Vanina? ¿Se entendió? Entonces, cuando tenga un paciente con insuficiencia renal aguda, lo suspende los yecas, suspende los AINES y le da calcio antagonista. No pasa nada. ¿Sí? Por el tema del potasio. ¿Ok? Y Ivonne, que me había preguntado, también ya le respondimos la mezcla. Puede jugar con mezclas. Esta parte de acá que les acabo, ¿por qué comencé con esta pregunta y no comencé con definición, con teoría? Porque créanme que definición, etiología, que también te lo voy a mostrar, lo puede enseñar en realidad alguien que no tenga mucha experiencia tratando hipertensión. Pero tratamiento es la parte más difícil de enseñar en hipertensión y es un tema del día a día de la persona. O sea, los médicos generales viven manejando hipertensos. ¿Sí? Así de sencillo. Glucosa, lípidos y ácido úrico, GLU. Entonces, si ustedes manejan así como les he enseñado ahorita, les va a ir genial. Ahora, quiero que vayan a un nivel más. Quiero que vayan a un nivel más. En caso de insuficiencia cardíaca, nada, depende de la insuficiencia cardíaca, YECA también. YECA también. El control de la presión arterial, nuestra meta debería ser en todos tener menos de 140/90. Esa debería ser la meta, ¿ok? Esa debería ser la meta más importante que todos deberíamos aspirar, ¿ya? Menos de 140/90. Con respecto, escúchenme bien, con respecto a los pacientes que son diabéticos, a los pacientes que son renales, es el nivel de exigencia máximo para control de presión arterial. O sea, deberíamos tener un control especial, sí. En todas las guías se dividen así. A los renales somos más exigentes que nadie. Es de todos los patas más exigentes que puedas ver en los renales. Busca que tenga menos de 120, porque estos se van así, ¡bum! Se suben mucho como son pacientes renales. Entonces busca que tenga menos de 120, controla todo lo que puedas. Va a ayudar bastante para que puedas tenerlo ahí, ¿ok? Y los pacientes diabéticos, trata de manejar un control
no tan estricto como menos de 120, pero tampoco tan abierto como 140. No, dale un tramo intermedio total. Intermedio total. Aquí sería menor de 130. ¿Ok? Un menor de 130 con un menor de 80, estamos felices todos. Menor 130 con 80, estamos sumamente felices, nos vamos contentos a casa si logras esto. O sea, si tú logras tener menos de 140 con 90, yo estoy tranquilo, pero menos de 130 con 80 en diabético, créeme que le estás dando el máximo nivel de apoyo. Sería como que el gol estándar máximo del manejo del diabético, ¿no? Pero con menos de 140 con 90, con que le manejes a todos los pacientes que tú conozcas, como que ya estás dentro de las guías actuales, ¿sí? Pero hay dos excepciones muy finas que te pongo ahí, que también quisiera que lo... Entonces, dato muy importante, ¿ok? Entonces acá, qué bonita la pregunta, nos llevó a dar un recorrido a todos los fármacos de manejo de la hipertensión. Si ustedes manejan esta parte, este esquema que les he hecho, si ustedes lo manejan esto mentalmente, ya tienen la seguridad completa de manejar cualquier cosa de preguntas. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no te pregunta etiología, no te pregunta clínica, no te pregunta diagnóstico en hipertensión. Te están preguntando tratamiento. ¿Cuáles son las cuatro patas de la mesa? Hay algunos temas, cuando el tema es más frecuente, es una última que les acabo de sacar, una calientita, que hemos descubierto con las preguntas, haciendo un tema, porque ahora como en el Empire tenemos más análisis, estamos sacando unas cosas interesantes que ya van a venirles. Nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Cuando el tema es más conocido o más frecuente, entonces le están preguntando al revés. Cuando conocen más el tema, te preguntan más tratamiento, te preguntan más diagnóstico, más clínica, así en ese orden, y más etiología. Cuando el tema es menos conocido, o sea, menos conocido, te preguntan más de etiología. Cuando es menos conocido, clínica y poquito de tratamiento. Pero cuando es muy frecuente, te preguntan más tratamiento. Esta es una pepasa que acabamos de descubrir en la pirámide de estadística de temas que hemos hecho hace poco. Y nos hemos dado cuenta de eso. Hicimos un cruce de número de preguntas de etiología, número de clínica y con el tema. Y nos salió una pirámide. Dijimos, qué chévere, vamos a ir adelantándole esto a los chicos, porque esto es algo que no se sabía. Al menos no teníamos evidencia comprobada, ¿no? Pero ya hemos tenido una tendencia. Entonces, este tema es un tema frecuente, sí, frecuentísimo, pero si es frecuente, hay que dominar bien el tratamiento. Porque los otros ya como que no le van a querer preguntar porque ya todos suponen que dominan, porque es frecuente. Entonces, interesante, ¿no? Acá, esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta bastante interesante para el tema, porque nunca había venido. Mira, varón de 55 años, consulta por cefalea moderada e insomnio. ¿Ok? Al examen tiene una presión de 145,95. Se solicita un mapa. Mapa, tú sabes que es el control de la presión arterial 24 horas, el cual nos muestra mediciones de presión dentro de lo normal. La alteración se cataloga como hipertensión arterial. ¿De qué tipo? Ajá. Una pregunta buena de este año. Entonces, normalmente hay en el manejo, esta es pregunta de diagnóstico, ¿te das cuenta? Pregunta de diagnóstico. Nosotros vamos a catalogar así a los pacientes. Importante. Presión arterial en consultorio, presión arterial con el mapa. ¿Ya? Si el paciente en consultorio hace una presión alta, ¿ok? Que serían estas presiones de aquí, ¿ok? Presión alta, y en el mapa su presión es normal, ¿ok? Que sería esto, menor de 130,80 en mapa, diríamos, sería una presión normal, pero es alta en consultorio, estaríamos acá. Eso es interesante, ¿no? Presión alta en consultorio, cuando me ven se levanta y cuando esté en su casa en el mapa me sale normal el paciente, entonces es un paciente con hipertensión de bata blanca, ¿no? Que es lo que querían que tú sepas. ¿Cómo diagnostican la bata blanca? Así, pero hicimos un esquemita para cruzar presión alta en consultorio y presión normal ahí. Si en consultorio está normal la presión y el mapa normal, normotensión. Si en el consultorio la presión está alta y en el mapa está alta, entonces una hipertensión alta no controlada, pues definitivamente, ¿no?
O si el paciente de repente en consulta está tranquilo, está bien tu presión, te voy a dejar un mapa por si acaso, man. ¿Pero por qué? Por si acaso. Y en el mapa sale presión alta. Entonces se llama presión enmascarada. Entonces, ¿cuáles son las dos presiones que están preguntando hoy día? La hipertensión enmascarada y la bata blanca. La bata blanca, presión alta en consultorio, la enmascarada, presión normal en consultorio, y el mapa, lógicamente, define la enmascarada, ¿no? El mapa define la enmascarada o define la bata blanca. Confirma una, ya sea alta o baja en consultorio, y le da nombre de bata blanca o enmascarada. Entonces, este dato es muy bonito, me encantó la pregunta. Cuando la vi dije, qué gusto me da que el nivel está subiendo, pero una golondrina no hace un verano, así que hay que recordar siempre este cuadrito, ¿ok? ¿Tú te das cuenta cómo vas viniendo en las preguntas más generales, como que ya dominas un poco más? Esta pregunta respóndela tú, no la pienso responder. ¿Cuál sería entre las siguientes fármaco antihipertensivo de elección en un paciente con diabetes tipo 2 más hipertensión arterial y proteinuria? ¿Qué marcaría? ¿Qué marcarías acá? Fármaco antihipertensivo de elección en paciente con diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión arterial y proteinuria, ¿no? Está recontra regalada, ¿no? Es un paciente donde tú dices siempre, siempre tienes que marcar, siempre, acuérdate, acuérdate. Doctor Yecas, ¿no? Sí. Doctor, no hay Yecas, pero donde no hay Yecas, ¿quién hay? ARA2, siempre, es una pregunta que te lo dice a propósito. Donde tú veas que no hay Yecas, marca ARA2, porque el ARA2 hace toda su función, solo que el Yeca tiene que ser siempre el protagonista principal. ¿Ya? Importante para que puedan tenerlo presente. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Cuando veas una pregunta así, diabético, cardiópata, no, Yeca, y no veas pregunta con Yeca, marca ARA2. ¿Ok? Doctor, ¿en qué caso se pide mapa cuando la presión está bien en consultorio? Ya te voy a mostrar en qué caso. Todavía no hemos visto diagnóstico. Ahorita justo vamos a ver diagnóstico. En esta pregunta se viene el diagnóstico. Entonces acá ya sabes, lo saltamos. Paciente de diagnóstico de raza negra, obeso, comerciante. ¿Por qué te ponen raza negra? Porque está asociada la raza negra a la hipertensión. Obeso, la obesidad está asociada a la hipertensión. Comerciante, 35 años en buen estado general. Dice, acude a su chequeo, donde se le objetiva una presión de 140/90 y un soplo sistólico 2 de 6 en foco mitral y aórtico. Su diagnóstico y manejo terapéutico. Es una pregunta de diagnóstico. Proteinuria con más razón, renal. Con más razón. O sea, apoyas todo el cuadro renal característico. Porque mira acá, siempre cuando tengas esto, la pregunta fue muy fácil, mira, cuando tú ves enfermedad renal crónica, es uno de los componentes de la proteinuria. Uno de los componentes puede ser la proteinuria. Pues una enfermedad renal, no sé qué tipo es la enfermedad renal. Entonces, todas estas cositas apoyan al manejo, al diagnóstico del uso de IECA. Nunca se olviden de eso. ¿Ok? Diabéticos, cardiópatas hipertensivos, insuficiencias cardíacas, proteinurias, siempre marca IECA. Y si no está en la clave IECA, marca 2. ¿Ya? Entonces, esta pregunta es una pregunta de diagnóstico. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico, ¿les parece? Miren, cuando yo tengo un paciente con hipertensión arterial sospecha, yo tengo que aprender a definir la hipertensión en el adulto mayor o igual a 140 con una diastólica mayor o igual a 90, ¿no? Puede ser que tenga una o puede ser que tenga las dos. Normalmente, les voy a contar algo, normalmente en el 90% de los pacientes, las dos están elevadas. En el 90% las dos están altas, ¿ok? Y en el 10% de los casos solamente vas a encontrar elevada la primera. O sea, se llama presión arterial sistólica o sistólica aislada, ¿no? Hipertensión sistólica aislada o presión arterial sistólica, nada más. ¿Ya? Pero normalmente lo que más vas a encontrar es así, que las dos estén elevadas, ambas, ¿ok? Ambas estén elevadas. Esto es lo que más vas a encontrar, ¿ya? Entonces, primero define el concepto, eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Primer concepto, ya lo sé, doctor, lo máximo es usted, me ha enseñado esto, bacán. Ahora, en consultorio hay que recordar esto. ¿Cómo vamos a definir? ¿Ya? Esto de acá se define en consultorio, Pero en consultorio no puedes poner este dato, pues solo con una visita. Tienes que tener mínimo 2 o más visitas, para poder definir que eres hipertenso. O sea, con 2 o más visitas, que salque más de 140/90, tú dices, soy hipertenso. ¿Ya? Me declaro hipertenso. Con 2 o más visitas, me declaro hipertenso. ¿Ok? Dato importante.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo una o más visitas? Ah, que con una visita me puedes declarar hipertenso, doctor. ¿Con una visita? Sí. Pero, ¿qué condiciones debes tener para declararte hipertenso con una sola visita? Es pepa de pepas. Primero, que debutes con más de 160 con 100. Ah, chumas. Si tú debutas con mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100, ya tú fácil que eres un hipertenso, sí o sí. Y segunda, que debutes con una crisis hipertensiva. ¿Qué cosa es una crisis hipertensiva? Cuando tú tienes una presión mayor o igual de 180 y o mayor o igual a 120 diastólica. Ah, chumas. O sea que cuando yo tengo una esta de acá, esta de acá es una hipertensión grado 2, mayor de 160 con mayor o igual a 100. Y una crisis hipertensiva mayor o igual a 180, mayor o igual a 120. Cuando tú con una visita ahí lo puedes definir así. Ah, doctor, o sea, no hay otra manera, no hay otra manera. Por eso que en consultorio siempre se pide 2 o más visitas. Y con una visita ya sabes en qué condición. El mapa te ahorra todo, porque el mapa te puede, en una sola visita te puede definir. Pero su corte de mapa es mayor o igual 10 menos de lo de arriba, mayor o igual a 130, con mayor o igual a 80. Y el mapa te hace un estudio de 24 horas, pues. Te puede estudiar cómo es tu presión de día y cómo es tu presión de noche. Hay gente que tiene presión de día buena en el mapa y en la noche se eleva. Y esto es un signo de que más adelante el paciente puede hacer, por ejemplo, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede ser un paciente que debute con un infarto silente. O sea, esto es importante que ustedes sepan, para que sepan controlar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, muy importante. Ya, chicos, no escriban, no me escriban solo preguntas, ¿no? Por interno me están consultando de temas de, como se dice, casos clínicos, hospital. Si no, para no cerrarlo, las preguntas de esto, de este momento, ¿ya? Para no distraernos. Entonces, el, el, el tema acá es el día y la noche. Así de sencillo, el día y la noche. En el caso del día, casi todos pasan tranquilazos, pero la gente no sabe que en la noche hace picos de hipertensión. Y eso sí los puede terminar matando de infarto. ¿Ya? Dato importante. Doctor, una pregunta. Este paciente, ya, esto de acá, chicos, este esquemita que les acabo de poner, fotografía mental. Quédense con esto nada más. Fotografía mental es el resumen máximo de un diagnóstico correcto de hipertensión. Nada que, y acá tiene funcionado lo mejor de las guías, porque la gente se confunde. La guía del 2017 de la AJA es un desastre, la del 2020 que arregló la cara, el 2013 que es del séptimo comité, que la del 2020 lo trajo prácticamente y dijo, así son las cosas, porque el 2017 fue una desgracia esa guía, por más que evidencia que hubo, fue un despelote total. Entonces yo quiero que se queden con estos datos para sus hospitales, para sus casos clínicos, presentación de historias, con esto que les acabo de poner acá. Ya es muy importante para que manejemos conceptos que en los hospitales van a manejar bien, las preguntas de examen también van a estar bien. Entonces, este paciente es un paciente que tiene aparentemente factores de riesgo, pero tiene ¿qué cosa? Daño cardíaco, ¿no? Tiene un daño, un soplo en foco mitral y aórtico. Entonces, tiene un daño cardíaco. Como tiene un daño cardíaco, lo importante aquí es entender que es un paciente que ya tiene un daño de repercusión. Entonces, ¿qué le doy a mi paciente? ¿Lo declaro hipertenso o no? Porque él dice, aparentemente llega con 140-90. Vamos a ver, ¿es un prehipertenso con 140-90? ¿Será prehipertenso? ¿Será prehipertenso en la B? ¿Será hipertenso ya? Si yo creo que ya es hipertenso, tú dices, yo creo que también es hipertenso, porque tiene daño cardíaco asociado a la presión arterial. Yo creo que es hipertenso, pero la pregunta es, ¿qué le doy? ¿Asocio 2 antihipertensivos desde el inicio? ¿Doy un antihipertensivo y lo controlo al mes? Iniciar medidas higiénico-dietéticas y control a la siguiente semana. Entonces, acá viene ya el enfoque, ¿no? ¿Qué tengo que hacer una vez diagnosticado? Es un paciente hipertenso, es un paciente hipertenso. ¿Ha venido una visita? ¿Ha venido una visita? Sí. ¿Tiene un daño cardíaco? Un daño cardíaco. Yo ya debería iniciarle un tratamiento antihipertensivo y controlarlo. Sí, definitivamente. Es una pregunta reconstruida, no es una muy buena pregunta para tomar decisión. Lo normal, la mejor pregunta de todas estas es la D. La mejor respuesta. Es la letra D. La letra D es la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque es un hipertenso, sí, fácil que es un hipertenso, pero no puedo definir, pero es la mejor respuesta. Ojo, no digo que sea la respuesta, es la mejor respuesta de las claves, pues es una pregunta reconstruida. Lo que hacemos con los pacientes que vienen ahí, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo, más daño cardíaco y una sola visita, ¿qué se hace actualmente?
yo creo que es hipertenso, porque ya me salió la presión alta y tiene daño cardíaco. Entonces, lo que actualmente se hace es lo siguiente, se le inicia fármaco y se manda exámenes, ecocardio, por ejemplo, para ver cómo está el daño cardíaco. Pero se hacen estas dos cosas, chicos. Cuando tú veas que hay daño cardíaco, así puede aparecer. Otra forma de aparición del daño cardíaco, y que tienes que comenzar la pastilla y mandarle a que confirme eso, es el famoso la punta de corazón. Normalmente el latido cardíaco no debe pasar la línea medio clavicular. ¿Ok? Si pasa la línea medio clavicular, ya el paciente tiene hipertrofia ventrículo izquierdo. Y eso es un daño cardíaco. Entonces tú igualito, te ponen un caso clínico y dicen, paciente hipertenso, una sola visita. Y tiene choque de punta fuera de la línea medio clavicular, tú dices, no, ese es daño cardíaco, hipertrófico. ¿Ya? ¿Qué haces? Te dice, ¿no? Le solicito nuevamente otra consulta para confirmar la hipertensión, le doy fármacos, ¿cómo? No. Basta que la hipertensión me venga con un golpecito al corazón, como se dice, yo le doy su pastillazo, anda, confirma con los resultados ecocardiográficos que me traigas. Nada más. Pero siempre comienzas el tratamiento. El tratamiento antihipertensivo no te reduce la presión de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Más o menos 2 a 3 semanas ya se establece todo el sistema. Como que se adapta. ¿Ok? Pero no es inmediato. No es, oye, tiene la presión. Hoy sí, ya con esto controló. Está bien al día siguiente. No. Tranquilo. Dale trance para que se adopte al sistema, el cuerpo pueda regularse. Porque acuérdate que es un sistema de flujos. Entonces tienes que regular el músculo. O sea, toma su tiempo, 2 o 3 semanas. Por eso cuando alguien quiere subir la dosis, no cometan ese error. Le doy una dosis y luego pasa 2 días. Hoy no baja, hoy tal. No, hay que subirlo más para que baje. Entonces vamos a darle más para que baje. Y sigue subiéndolo para que baje. Y sigue bajando. Entonces estás en ese trance de, no, tranquilo, dale una dosis, tranquilo, que vamos viendo a las 3 semanas cómo va regulando, vamos jugando, pero así es el proceso. ¿Ok? Incluso, mira, acá hay otra pregunta, no te lo marco, aquí hay otras preguntas que van por ahí, que van un poquito para que tú conozcas cómo es ese mundo. Mira acá. Mira esta pregunta que me gusta porque va con lo que les he enseñado. Mira, mujer de 56 años presenta cefalea global desde hace un mes y algunas ocasiones epistaxis. Y podría tener también un problema a nivel de la ñata, ¿no? Por eso. Dice, su padre falleció de infarto de miocardio por hipertensión, te pone. Y tiene una presión de 150/70. Tiene 56 años. ¿Cuál es la indicación? Le bajo la dieta, la sal a la dieta, control de segunda consulta, hidroclorotiazida, interconsulta cardiología en Alapril. ¿Qué le haces? Es una pregunta clásica. Así tenga factores, lo que tú pienses. Te ponen cefalea para que tú pienses en hipertensa. Te ponen que salga por la nariz hipertensa. Porque su papá murió de infarto y hipertensa. Nada, hermano. Esa señora, lo que tú quieras, esa señora tiene que pasar por una segunda consulta. Porque hasta ahorita no tengo ningún dato evidente de cardiopatía. No lo tengo. Pero necesito una segunda consulta. ¿Se dan cuenta? Así es la respuesta a ese tipo de preguntas. Muy importante para que ustedes definan. Acá hay una pregunta de complicaciones, porque es importante por qué tratamos la hipertensión. Acuérdate, ¿por qué la tratamos? Pues estamos en orden. Tú dijiste, hoy sí, ¿no? Hemos visto tratamiento, hemos visto el diagnóstico, pero ¿por qué lo tratamos? Por las complicaciones, hermano. Acá te viene retinopatía hipertensiva. Demonios. ¿Qué hago acá? Entonces hay que acordarnos. El corazoncito es un lugar de complicaciones. El riñoncito es un lugar de complicaciones. El cerebrito es un lugar de complicaciones. El ojito es un lugar de complicaciones, papá. ¿Y qué complicaciones puedo encontrar? Mira, te voy a poner las complicaciones por qué se debe tratar la hipertensión. Número 1, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Número 2, insuficiencia cardíaca congestiva. Número 3, infarto de miocardio. Número 4, la arritmia que más asocia, fibrilación auricular. ¡Ay, madrecita! Número 5, puedes encontrar un aneurisma de aorta. Mira todo lo que está asociando, o sea. Número 6, el proceso de aterosclerosis, pues, ¿no? En cualquier vaso. Número 7, insuficiencia arterial periférica. ¡Ay, no, demonios! Esto es muerte. Número 8, estenosis de carótida. Prácticamente todo lo que estás viendo acá son pacientes que trato yo todos los días. O sea, en otras palabras, son hipertensos. Que van a debutar con todo esto en el corazón. Wow, doctor, o sea, toda esta desgracia comienza la hipertensión. Por eso, hermano, y es asintomática la maldita, ni siquiera te avisa, debuta con sus complicaciones.
Wow. En el cerebro, accidente cerebrovascular. Más isquémico que hemorrágico. Wow. Y a nivel del riñón, doctor, la nefroangioesclerosis. 1. Nefroangioesclerosis. ¿Ok? Y 2, la enfermedad renal crónica terminal. Acuérdate que después de la diabetes es causa frecuente de enfermedad renal crónica terminal, la que te lleva a diálisis. Wow. Y a nivel de los ojos tenemos la retinopatía hipertensiva, que tenemos 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Cómo diferencio para el examen los grados? Me van a preguntar si grado 4, que es digamos uno de los más frecuentes, y grado 3 pueden asociarse a disminución de la visión y cefalea. ¿Ok? Grado 3 y grado 4 puedes disminuir la visión y cefalea. Grado 1 y grado 2 generalmente cursan asintomáticos. El grado 4 es el famoso papiledema. Papiledema. ¿Ok? El grado 3 vas a encontrar exudados algodonosos y hemorrágicos. El grado 2 vas a ver los famosos cruces arteriovenosos. Y el grado 1, que nadie lo logra ver generalmente, hay una diferencia nada más del diámetro de las arterias y las venas, nada más. Entonces, así tú vas a diferenciar en las preguntas, ¿no? Ah, mira, papiledema, entonces, en grado 4, exudados algodonosos y hemorrágicos en grado 3, cruces arteriovenosos en grado 2 y diferencia del calibre de la arteria y la vena en un grado 1. Entonces, acá te preguntan, ¿en cuál es el grado de retinopatía hipertensiva en pacientes que presentan exudados algodonosos? Sería un grado correcto, un grado 3. Un grado 3, ¿ok? Entonces, qué bonito, una pregunta, así ustedes tienen que banquear, así se banquea. La pregunta me habló de complicación, por ejemplo, complicación de la hipertensión arterial, ¿ok? Y yo, si me preguntan complicación, me debo saber estas 4, cardíaca, renales, cerebrales y retinales. Y he fallado, doctor. Me puse a banquear en el Empire y fallé. Y como esto se convierte en mi error, entonces me voy al IRMA y en el IRMA me pongo a escuchar la clase de hipertensión. Porque he fallado el tema. Y luego llego a mi flashcard y en mi flashcard voy a hacer mis flashcards de error. Y no me olvido. Pongo el grado 3, acá cuál es, y cuál sería la palabra clave, exudados, algodonosos, y hemorrágicos. Muy bien. Pero yo soy tan mosca y digo, pero yo no voy a caer de nuevo. El tema lo he fallado. No debía haberlo fallado, es un tema frecuente. Y luego veo las demás complicaciones que hay y hago más flashcard de ellas. O sea, el error comienza a crear mi fortaleza. Luego lo repaso al 1, 4, 7, lo tiro a la M, que significa a las apps, pum, luego sigo practicando y ya no caigo en ninguna. Y mi error me volvió fuerte. Ese es el concepto de poder llevar adelante un entrenamiento de errores. ¿Ok? Así es como uno trabaja los errores y cómo el error te vuelve fuerte.